Alguna vez les he contado que si bien yo no he ido mucho afuera de nuestro país, una vez que fui a hacer un curso de pastoral parroquial en República Dominicana, estando allí con gente de distintos pueblos, de distintas naciones, una de las noches se hizo un fogón y así como en los fogones, creo que ustedes los han visto alguna vez o en sus propias reuniones familiares, se cuentan cuentos y a veces aparecen los cuentos de colectividades que nosotros conocemos, ¿no? Cuentos de gallegos, de judíos, bueno. Allí empezaron a contar cuentos de argentinos. Y la verdad que entonces me sentí tocado y entendí cómo nos veían a nosotros los de otros países. Ustedes saben cómo nos ven, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? Soberbios, orgullosos, que se creen más que lo que son. Incluso el Papa, no hace mucho, habló de esto un día y dijo que los argentinos tenemos esta fama. Y contó un cuento de Argentina, él, el Papa. Bueno, allí contaban estos cuentos, entonces me dejó picando un poco esto como para pensar si realmente es verdadero esto que dicen de nosotros y que tenemos que mirarnos un poco. Porque justamente el Evangelio de hoy trata Jesús este tema específico con los fariseos, que justamente también parece como que ellos eran un poco así, ¿no? Creían que eran un poco más que los demás, porque cumplían la ley, porque eran hombres que conocían la ley, la enseñaban, entonces querían que los demás los traten como más que por eso maestros, por eso eran los que estaban para enseñar, tipo catequistas de su pueblo. Y también no solo porque enseñaban, sino porque cumplían la ley hasta el último de las leyes más pequeñas. Entonces pensaba cómo también un poco nos toca a nosotros todo esto y cómo el Evangelio de alguna manera nos va hablando. Porque parece que estuviera dirigido allá a un grupo de gente que eran los fariseos en los tiempos de Jesús. Pero Jesús, cuando hace esta enseñanza, va a fondo y se mete no solo con los fariseos, sino también con lo humano. Entonces allí nos toca también a cada uno de nosotros. Y pensaba esto, así como Jesús fue a comer a casa de uno de los principales fariseos, como nos dice la palabra de hoy, pensemos si Jesús viene a nuestro hogar, a nuestra casa, viene a comer con nosotros. Como dice el texto del Apocalipsis tan hermoso, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Fíjense qué palabra, ¿no? El Apocalipsis. Y nosotros nos imaginamos un poco así, ¿no? Que Jesús va a venir a nosotros como ese ser inmaculado, hermoso, purísimo, y el Señor en realidad se acerca a nosotros de otra manera. ¿Cómo se acerca? Se acerca como aquel que dice el texto de San Mateo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo, etc. Es decir, así se presenta el Señor.
Y ahí es donde nosotros tenemos que descubrir qué es el Señor y recibirlo con el corazón. Por eso entonces ahí es donde cuando se nos presenta el Señor, como dice la palabra de hoy, fíjense los textos, ¿no?, que son muy significativos. Decíamos en el Salmo: Señor, tú eres bueno con los pobres. ¿Cómo somos nosotros con los pobres? Y también al final del Evangelio de hoy dice: no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, etc. Dice: si no, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Entonces pensaba, ¿cómo miramos nosotros a nuestros hermanos más humildes, más pobres, más necesitados? ¿Cómo los miramos? Es un poco como por arriba del hombro. Es porque nos creemos que somos más que el otro. Y en realidad la gran enseñanza del Evangelio es que nosotros somos hermanos del otro. No somos más ni menos. Hay gente que por allí, por su historia, creen que son menos que los demás. Como por ejemplo la gente de los pueblos originarios. Si uno se acerca a algunas comunidades de gente de pueblos originarios, bajan la cabeza. Es como que se sienten como que son menos. Bueno, y nosotros peor, nos creemos que somos más. Entonces, por eso, la gran palabra que nos enseña el Evangelio es la palabra hermano. Cuando decimos el Padre Nuestro, decimos que somos hermanos de todos los hombres. Por eso nos habla de un lugar donde tenemos que reconocernos ante Dios y también reconocernos ante los hermanos. Por eso creo que el Evangelio de hoy nos toca a todos para que nos miremos cómo Dios nos ve y miremos cómo nos ven los demás y descubramos que no somos menos que nadie, ni más que nadie. Porque cuando nos ubicamos por arriba, entonces desubicamos al hermano y desubicamos a Dios. Cuando nos ponemos por debajo de los demás, de la misma manera, falseamos la realidad. Y por eso, con toda esta realidad de la palabra de hoy, miramos nuestra realidad, miramos el Evangelio y decimos, bueno, tenemos que empezar a mirar de otra manera, así como Dios ve. Por eso nos hace mirar a todos en la misma realidad de hermanos, iguales, con igual dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.